Entre el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y el de los Alcornocales, descansa la comarca de la Sierra de Cádiz, rodeada de parajes de singular belleza y valor ecológico, que hacen de este un lugar privilegiado en la región andaluza. Lugares que hablan por sí solos, llenos de vida por la flora y fauna que habita este entorno. Espectacular patrimonio botánico y animal en el que las especies gozan de la libertad y protección que el parque natural les otorga. Especies únicas como el pinsapo o rapaces como el buitre leonado tienen aquí la mayor reserva natural de Europa. En este entorno se encuentra la Ruta de los Pueblos Blancos, que si bien debe su nombre al hermoso encalado de sus casas, encierra también un poderoso atractivo. Muy pocas regiones de Europa han contemplado el devenir de tantos pueblos y culturas y conservado luego la huella dejada por el hombre. Adentrarse en los pueblos blancos es una oportunidad única para contemplar el legado de otros tiempos. Estos mismos campos que hoy nos acogen ya hicieron lo mismo con nuestros antepasados hace más de 250.000 años. No es difícil imaginar parajes como la Manga de Villaluenga siendo atravesada por grupos de cazadores-recolectores prehistóricos al acecho de alguna manada. Sin embargo, habremos de esperar hasta el Neolítico, hacia el 6000 antes de nuestra era, para encontrar importantes asentamientos en la sierra. Es en esta época cuando el hombre empieza a vivir en las cuevas, agrupado en comunidades, y a plantearse quizás las primeras inquietudes religiosas y espirituales, que plasmará en simbologías y pinturas rupestres como estas de la Cueva de la Pileta. Estas comunidades, que habían desarrollado una economía principalmente basada en la ganadería y la agricultura, adquirieron pues un sentido más trascendental de la vida que les llevó a levantar las primeras edificaciones de carácter espiritual. Este es el caso de los dólmenes, construcciones megalíticas bajo las que se llevaban a cabo enterramientos colectivos y que a menudo hacían las veces de límite territorial entre asentamientos comunitarios. Al sur de Villamartín, en la cuenca media del Guadalete, se ubica la necrópolis megalítica del Alberite, con un extraordinario dolmen de 9 metros de longitud, considerado como uno de los más antiguos de la península ibérica, y en cuyas inmediaciones podemos encontrar, además, una pequeña agrupación de dólmenes de menores dimensiones. Un poco más al este, en la localidad del Gastor, encontramos el dolmen de El Charcón, sepulcro megalítico de galería que forma parte, junto a otro grupo de tumbas, sin duda El Charcón es una parada obligada en esta ruta arqueológica de los pueblos blancos. A pocos kilómetros nos encontramos en Alcalá del Valle, otro pueblo de la ruta junto al que se sitúa la dehesa de Tomillos, en la que se yerguen 3 dólmenes más en un excelente estado de conservación. Se trata de sepulturas colectivas que, a diferencia de otros monumentos de este tipo, emplean 2 formas diferentes de tratar la piedra en su construcción. En estas tumbas han sido hallados diversos utensilios como cuchillos, hachas, puntas de flechas o cuencos de cerámica.
Por último, no podemos pasar por esta ruta prehistórica sin conocer la necrópolis de Fuente de Ramos, en Puerto Serrano. Formada por al menos 7 enterramientos colectivos, es, con toda seguridad, uno de los yacimientos más espectaculares de este recorrido, donde recientemente ha sido descubierto un conjunto de grabados rupestres. Sin embargo, cuando la sierra empieza a estructurarse de forma estable, será en la época prerromana, tras el influjo colonizador, momento en el que se desarrolla una serie de asentamientos en lugares elevados, bien fortalecidos, que irán conformando paulatinamente verdaderas ciudades en época ibérica. En el siglo II a.C., Roma impone una organización, a imagen y semejanza de la puesta en práctica en la península itálica, sobre sus nuevas posesiones en Hispania, entre las que se encontraba la Bética y en ella la Sierra de Cádiz. A través de nuestra ruta descubriremos la densa implantación romana en la sierra, con su sistema de ciudades entrelazadas por calzadas y sus grandes construcciones que nos hablan del nivel de desarrollo alcanzado hace 2000 años. Prueba de esta cultura son los numerosos yacimientos arqueológicos conservados en la ruta de los pueblos blancos. Un claro exponente de la grandeza de esta civilización es la antigua ciudad ubicada en Sierra Aznar, una de las de mayor envergadura de cuantas ciudades se asentaron en la Sierra de Cádiz, cuyos restos se hallan en las proximidades de Arcos de la Frontera, uno de los pueblos más atractivos de toda la ruta. Sobre las estribaciones de la Sierra de Gamaza y Calvario, permanece emplazada Carissa Aurelia, la estratégica ciudadela que aún mantiene varias necrópolis. La más destacable de ellas conserva una serie de hipogeos o nichos excavados en las rocas donde se practicaba la incineración. Otra ciudad, Ocuri, junto al pueblo de Ubrique, conserva en su necrópolis un importante mausoleo o columbario con numerosos nichos, donde se depositaban urnas con cenizas de los difuntos, tumbas que transmiten un profundo. Otras construcciones de interés de Ocuri son las termas o baños públicos que conservan aún sus canalizaciones, cisternas y piletas. Algo más al norte, junto a la localidad de Prado del Rey, encontramos el yacimiento Dada la historia de culturas superpuestas y en momento mezcladas, la Sierra de Cádiz es rica en tradiciones y costumbres populares. Unas tradiciones que se pueden rastrear en los modos de economía de la zona, en las fiestas, en la gastronomía, en la artesanía y, en definitiva, en los modos de vida que aún hoy perviven. La cultura del aceite es seña de identidad de la sierra. Una actividad tradicional que, aunque remozada, persiste aún hoy usando algunos de los viejos molinos y almazaras que se conservan en localidades como Olvera, Setenil, Zahara de la Sierra, Algodonales, El Gastor y Alcalá del Valle.
Esta deliciosa joya culinaria, que acompaña irremediablemente platos de la cocina serrana, dándole en el paladar un punto de exquisitez brillante, salpimentada por su herencia multicultural, árabe, judía y cristiana, la gastronomía de la zona se enraiza en los productos de la huerta, en las carnes de caza, en las especias y plantas aromáticas, en la economía ganadera tradicional de la zona. Todo un mundo de sabores, en el que son de reseñar la mezcla entre el dulzor de los frutos secos y especies aromáticas con los gustos salados de las carnes de la zona. La frescura de los productos de las huertas y de los propios de la tierra, tales como las tagarninas o los espárragos. La repostería tradicional que engatusa a los sentidos, elaborada fundamentalmente al calor de las fiestas tradicionales y condimentada casi siempre por la rica miel serrana. También está muy presente en la zona, como no podía ser de otra manera, la cultura de la dehesa. Un complejo sistema ecológico de origen antrópico milenario, capaz de integrar usos tan diferenciados como el pastoreo mixto, la agricultura, la apicultura, la producción de leña en carboneo o la extracción del corcho. Los variados quesos que se elaboran en la Sierra de Cádiz pueden presumir de ser productos netamente artesanales. Los métodos que se emplean para su fabricación son herederos directos de los procedimientos tradicionales puestos en práctica por los pastores de ganado ovino y caprino de esta zona nororiental de la provincia gaditana. Así, nos encontramos con Villaluenga del Rosario, conocida por su especialidad en queso a partir de la leche de cabra y oveja payoya, aun cuando los de Grazalema y El Bosque también son dignos de mención. Otro tanto se puede decir de la elaboración artesanal de chacinas. La cultura del cerdo ibérico y sus derivados alimenticios hacen de la cocina serrana una de las más variadas. Aún hoy en día se siguen realizando las tradicionales matanzas familiares, pero con estricto control sanitario. Desde otro punto de vista, el Fabril, nos encontramos con instalaciones industriales de manipulación de carnes en Arcos, El Bosque, Benaocaz, Villaluenga del Rosario, Grazalema. La artesanía es otro de los platos fuertes de la comarca y, ante todo, es enormemente variada. En estas formas de hacer, heredadas de sus antepasados, los serranos reconocen una de sus más
La Sierra de Cádiz está en fiestas en el cambio de estación de verano a otoño. Celebraciones patronales y ferias jalonan los distintos pueblos de la comarca y conviven con manifestaciones de un ciclo festivo que antaño estaba regido por el calendario de las tareas agrícolas y ganaderas. El exorno vegetal a base de ramas de olivo, retamas y juncias del callejero de Zahara de la Sierra en la celebración del Corpus Christi, catalogada como fiesta de interés turístico nacional, es quizás una de las más emblemáticas. Le van a la zaga la celebración de la misma festividad en Algodonales y El Gastor, mientras que la Semana Santa tiene como exponentes clave a las poblaciones de Arcos de la Frontera, Setenil de las Bodegas y Olvera. Son de reseñar igualmente las fiestas que tienen al toro como protagonista, como ocurre, por ejemplo, en Grazalema durante las fiestas del Carmen, en Bornos en las fiestas patronales de San Laureano y en Arcos de la Frontera el Domingo de Resurrección. La fiesta de moros y cristianos en Benamahoma o el Día de las Candelas en Ubrique son otros de los muchos ejemplos significativos de la riqueza cultural de la comarca. Otras responden a un carácter algo más milagroso, como las salidas procesionales derogativas de San Antonio, la procesión de San Blas en Benaocaz, santo capaz de curar las enfermedades de la garganta, o el voto de fidelidad a la Virgen de los Remedios en Ubrique por sus intervenciones milagrosas contra las epidemias. La Sierra de Grazalema pertenece a las últimas estribaciones del sistema penibético y posee un relieve escarpado en el que conviven gargantas que bajan hacia el subsuelo por encima de los 400 metros, con picos de más de 1.600 metros de cota, ideal para los amantes de los deportes de bajo impacto como el parapente o el ala delta. La Garganta Verde, labrada por el cauce del río Bocaleones, es quizás la formación más espectacular de la zona, con sus 400 metros de caída vertical, y desde luego, la garganta fluvial de Andalucía más frecuentada por los aficionados al descenso de cañones. La historia de estas montañas se pierde en los confines de la era terciaria, cuando se produjeron bruscos hundimientos que cortaron las laderas en tajos semiverticales, dando lugar a lo que hoy conocemos como la Serranía de Cádiz. Su actual fisonomía se debe a la combinación de dos elementos, el agua y la roca caliza, característica de estas sierras. El Parque Natural Sierra de Grazalema tiene el área de mayor pluviosidad del sur peninsular. Reserva de la Biosfera desde 1977, guarda en sus lindes una reliquia botánica de inmenso valor, el pinsapo, especie emblemática y exclusiva de la serranía rondeña, auténtico fósil viviente de la era terciaria. Es zona de rapaces como el buitre común, que tiene aquí una de sus mayores colonias de Europa. Es el escenario de abundantes especies de aves rapaces y vía migratoria camino del estrecho de Gibraltar. En las lajas y tajos de la sierra se localizan rapaces rupícolas como el águila real y perdicera, el alimoche, el búho real, halcones peregrinos y cernícalos. También es territorio de mamíferos herbívoros como la cabra montés o el corzo, entre otros.
Por su parte, el Parque Natural de los Alcornocales constituye una evocación de las primitivas selvas ibéricas. De una superficie de 170.025 hectáreas, es el espacio protegido más extenso de la provincia de Cádiz, con una variedad de ecosistemas que abarca desde la montaña hasta la costa y una altitud que oscila entre los 0 y los 1092 metros sobre el nivel del mar. El parque agrupa un complejo de sierras donde se desarrolla, en excelente estado de conservación, el mayor alcornocal de la península ibérica y uno de los más importantes del mundo. Y donde perviven unos excepcionales bosques de laurisilva relictica terciaria, amén de frondosos quejigares y acebuches centenarios. Los canutos suponen auténticos bosques subtropicales, hoy día desaparecidos del continente europeo salvo en Turquía y España. Estos valles excavados por los cauces fluviales están formados por laurel, rododendro, avellanillo, durillo o aliso, acompañados por acebo y ejemplares de helechos poco comunes en nuestros bosques. La fauna que habita en estos arroyos está compuesta por mirlos acuáticos, martines pescadores, aviones zapadores. Pero además de los parques reseñados, la zona cuenta con 2 reservas naturales de desigual paisaje y mismo interés: el complejo endorreico de Espera y el Peñón de Zaframagón. Este último, situado al norte de la Sierra de Algodonales, alcanza los 584 metros de altura y tiene una superficie de alrededor de 135 hectáreas. Lo más característico de su rocosa y saliente superficie es la garganta del Esterchón, forjada por la acción erosiva del río Guadalporcún. El complejo endorreico de Espera se localiza en la zona de contacto entre las unidades sedimentarias del Valle del Guadalquivir con las cordilleras béticas y comprende 3 lagunas: Hondilla, Salada de Zorrilla y Dulce de Zorrilla. Desde el punto de vista botánico destaca por la riqueza y abundancia de vegetación palustre, que convierte a esta zona en un área idónea para la nidificación de acuáticas, entre las que sobresalen 3: la amenazada malvasía, la focha cornuda y el calamón. Otras especies, como la cigüeña y el flamenco, utilizan este complejo como apeadero en sus migraciones. Por todo ello, estas lagunas constituyen un importantísimo enclave para la observación e investigación de aves, tanto a nivel nacional como internacional. Todavía hay otros 2 humedales en la zona que han merecido la declaración de Parque Natural: la cola del embalse de Bornos y la del embalse de Arcos. En la cola del pantano de Bornos, establecido sobre el río Guadalete, existe una zona que se inunda cuando aumenta el nivel de las aguas embalsadas. Se trata de un área cubierta por un manto de interesante vegetación palustre en el que se desenvuelve la nutria y que acoge a un buen número de aves nidificantes. La cola del embalse de Arcos es también cuartel de invierno y área de nidificación de una interesante avifauna. Pero sobre todo es lo primero lo que le da fama, contando con estrellas fuera de lo común: el águila pescadora, el zampullín chico, la focha común y el ánade real. No es de extrañar, pues, que las actividades en contacto con la naturaleza en estos lares encuentren su perfecta razón de ser. Las posibilidades de practicar deportes de riesgo de bajo impacto ambiental, tales como la espeleología, el barranquismo, la bicicleta de montaña, el vuelo en parapente o ala delta y un largo etcétera. Amén de todo ello, cabe resaltar una ruta singular: la llamada Vía Verde.
Se trata de una travesía de 35 kilómetros puesta en marcha por la fundación del mismo nombre, que transcurre por una antigua línea ferroviaria, hoy en desuso. Comprende a los municipios de Coripe, El Coronil, Montellano, Olvera, Puerto Serrano y Pruna, y se abre a los ojos del caminante como un camino rural con 36 túneles y 6 viaductos, en el que es posible practicar desde senderismo a bicicleta de montaña, pasando por espeleología o piragüismo. Tierra de contrastes, la serranía de Cádiz es un prisma de naturaleza, un todo de vida capaz de descomponerse en una multiplicidad de miradas, en un sinfín de paisajes, en un paraíso de imágenes recónditas y siempre sorprendentes. Entre el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y el de los Alcornocales, descansa la comarca.